Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos precisamente dialogando con el concejal Patricio Vidia. Él hace algunas semanas presentó un libro denominado La afiliación al IES de los trabajadores autónomos. ¿Qué significa este estudio, Patricio? Fuera de micrófonos decíamos, toda la gente que vende en las calles de Quito son trabajadores autónomos. De acuerdo a su información, más de 3 millones de ecuatorianos son trabajadores autónomos. ¿Cómo generar una protección hacia ellos que permitan cuando ya pasen los 70 años, 65 años, que tengan una vida digna? Sí, buenos días, Claudia. A ver, en realidad este estudio hace un análisis de la situación de este núcleo importante. Hablamos de 3 millones de la población económicamente activa, porque cuando hablamos además de trabajadores autónomos nos referimos desde la persona que lustra botas, quienes venden en la calle, hasta los abogados de libre ejercicio, el señor que maneja su taxi. Entonces es un número importante de los trabajadores autónomos. Muchos de ellos no tienen la posibilidad, algunos no las facilidades, otros en cambio porque piensan que nunca les va a llegar a lo mejor una edad para retirarse. Es que uno no es consciente de que los años pasan. Cuando Así se tiene es. 20 o 30 años es se está con todas las fuerzas. imposible llegar a los Así es. 60 prácticamente. Exactamente. Y pasan los años y muchas de estas personas, yo he conversado con muchos de ellos, claro, después no tienen las facilidades para poder seguir trabajando de esa manera. Algunos incluso son despedidos. Yo tengo el caso, pongo como ejemplo ahí, de una persona que me motivó realmente en hacer este estudio. Era guardia de seguridad precisamente en un medio de comunicación y le encontraba las madrugadas, hacía las madrugadas, le tocaba el turno, llegaba en horas de la mañana, le encontraba y ya tenía sus años, más de 80 años. Y claro, alguna vez que le pregunté por qué razón sigue trabajando, él me comentó que durante mucho tiempo fue vendedor de periódicos. Cuando ya llegó a una edad en la que ya no podía seguir trabajando, le despidieron del lugar y nunca tuvo afiliación. Entonces, esta persona con la esposa que estaba en un estado calamitoso de salud, no le quedaba más que seguir trabajando. Entonces, es eso lo que hizo. Bueno, y tenía la suerte de poder seguir trabajando. Y tenía la suerte. No todos pueden contar exactamente, eso. más bien agradecer en este caso a la empresa que le daba la ¿Qué puede facilidad. dar usted en base a su estudio? Porque los trabajadores autónomos podrían optar por una afiliación voluntaria al IES. ¿Cómo generar esa cultura y cómo generar además que el IES dé una respuesta a esos trabajadores? Porque a veces hacen el sacrificio de afiliarse, pero después cuando buscan las prestaciones no logran alcanzarlas. A ver, lo que se habla ahí es por eso un estudio muy técnico, de mucho detalle. Lo que hablamos es en realidad, la seguridad social es un tema de solidaridad entre las personas, digamos, ¿no? Entonces, como les decía, aquí hay el trabajador autónomo, es desde el abogado en libre ejercicio, el médico en libre ejercicio, la persona que maneja su taxi, hasta el canillita, que vende ahí sus caramelos. Y todos los que denominados freelance y una serie de personas que trabajan para varios espacios. Entonces, lo que se propone en este estudio es que no solo el Estado asuma, porque claro, sería también irresponsable darle que todo abarque el Estado, no le alcanzaría la verdad, pero sí que sea un aportante. Y dentro de los propios trabajadores autónomos, quienes más tienen las facilidades, como le decía, un abogado de libre ejercicio, a lo mejor un taxista, pueda pagar un poquito más, no mucho, un poco más. Y que eso le pueda servir, esos recursos, para que la persona que menos tiene, quienes venden en la calle, quienes son personas que a lo mejor viven el día a día, tengan la facilidad para que ellos también sean parte de esta afiliación, y no de forma voluntaria, porque el problema de exactamente cuando la afiliación voluntaria es que muchos de estas personas piensan que nunca van a llegar a una edad en la que ya no van a poder seguir trabajando. Entonces, más bien que sea el Estado el que se preocupe en dar las facilidades y que sea casi que una exigencia para que pueda esta persona afiliarse.
Usted acaba de presentar el libro Cómo hacer que se convierta en una realidad, cómo presentar un proyecto de ley a la Asamblea, reformas a la Ley de Seguridad Social, pero también tiene que ver con capacitación a la población para que sepan cómo proceder, cómo acceder a un seguro y a la seguridad social en el país. Bueno, durante mucho tiempo lo socialicé con muchos de estos sectores. La verdad hay mucho interés de la gente, se les abre los ojos y ven la realidad y que en un momento determinado, bueno, también hay que decir, no tiene todas las prestaciones, hay que ser en eso también muy serios, digamos. Las prestaciones van en el sentido de salud, el caso de maternidad también, y de muerte, para que tengan una muerte digna. Y una jubilación. Y una jubilación también. Claro, ya si hablamos de quirografarios o de hipotecarios, eso está fuera del alcance y fuera de la realidad. Pero las otras prestaciones, que son las más importantes, las básicas en este caso, sí se les puede dar. Y la socialización que se ha hecho también con los asambleístas, creo que esto también no tiene banderas políticas, yo he conversado con muchos de ellos y ojalá que podamos llegar a un feliz término también con las autoridades del Seguro Social para que de esta manera estas personas puedan tener, y lo que además dicta y nos dice la Constitución, la seguridad social universal. Es lo que tenemos que llegar. Son varios elementos. Un tema obligado con usted al ser concejal del Distrito Metropolitano es qué está ocurriendo con el tema del consorcio Caminosca-Odebrecht. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Cómo está avanzando en un consorcio, Acciona-Odebrecht, en donde está el grupo español, está el grupo brasileño, pero hemos visto una serie de declaraciones que ya no logramos como ciudadanía comprender qué puede ocurrir con la obra más importante, no solo de Quito, yo siempre lo reitero, es del país entero. Así es. A ver, lo que siempre lo he referido, creo que es fundamental que los intereses de privados no se antepongan a los intereses de la ciudad y del país entero. Ahí claramente se ve que hay un conflicto de intereses, me imagino que son de tipo económico, donde no se ponen de acuerdo. Lo lógico sería que esta empresa Odebrecht, por todos los daños que ha ocasionado a nivel nacional y a nivel, bueno, sabemos los problemas que tiene a nivel mundial, ya no continúe dentro de este consorcio, que eso sería lo lógico. Pero ante todo yo veo que hay un conflicto de intereses entre privados. La verdad es que es muy penoso lo que está pasando, creo que ahí también el municipio, bueno, se lo ha reiterado, pero hacer un llamado para que el propio alcalde ponga, y con el apoyo del Consejo Metropolitano, creo que en eso no va a tener la falta de apoyo, para que de una vez por todas se determine exactamente cuál es la empresa que va a proseguir, porque es vital que se siga y que no se detenga por intereses, insisto, entre privados. Yo lo que anhelo y de lo que veo es que parece ser que ya sale la empresa Odebrecht, pero al parecer no hay un acuerdo de tipo económico. ¿Y cómo garantizar que lo que usted dice, la construcción del metro no se detenga? Hay muchísimos frentes, hay obras que han interrumpido vías en el sur, en el norte, en diferentes partes de la ciudad. ¿Cómo garantizar que la obra continúe? De acuerdo a los cronogramas presentados, están en tiempos de pronto hasta adelantados a los cronogramas iniciales, y esto demuestra el trabajo eficiente, pero ¿cómo, si se dan estos problemas entre privados, entre Acciona y Odebrecht, podemos garantizar que la obra continúe y siga adelante? Y además el tema financiamiento, ¿qué ocurre con el dinero que servía para financiar el metro que venía desde Brasil? A ver, ese es otro tema también. Y no es un tema menor, hablamos de 300 millones que el Banco del Brasil iba a financiar, pero con las condiciones claras está de que sea la empresa brasilera. En este sentido, lo que se ha dicho, se está viendo otras fuentes de financiamiento, esperemos que así se llegue, que se llegue a feliz término y que los cronogramas en realidad se mantengan. Eso creo que es fundamental, que el 2019 los quiteños y los ecuatorianos podamos ya disfrutar de un metro de Quito, que es vital para la ciudad, para la movilidad, para el cambio de cultura en general que vamos a tener en la ciudad de Quito. Así que aspiramos que todo esto no detengan, entiendo yo, de lo que se nos ha dicho, tiene un 30% de avance, no se ha detenido la obra, eso es bueno, eso es positivo, pero que en realidad que estos intereses económicos entre privados no se antepongan a los intereses ciudadanos. ¿Qué ocurre con las otras decisiones que se están tomando en el seno del municipio, con el tema transportes, el tema taxismo, el tema tarifas de los buses? ¿Cómo se está avanzando y trabajando en otras temáticas que no sean metro, no sean las iluminaciones que van a ser extraordinarias por las fiestas de independencia? ¿Qué más está avanzando y qué más, de acuerdo a su criterio, necesita otro impulso al interior del municipio? A ver, yo creo que el tema del transporte es vital, y en esto del metro, en realidad no podemos hablar al metro, no podemos ponerlo como un
tema aislado, tiene que ir de la mano, es un tema integral con el transporte público. Y se tiene que trabajar en todos los otros vínculos para que el metro Pero, sea por la supuesto, columna vertebral es y todo el mundo alimente esa columna. Exactamente, la columna vertebral, pero alimentada por el servicio de transporte público, los integrados del municipio, porque si no, no tiene sentido el metro, sería una sola cosa que circula por ahí, pero que no se vincula a los demás. Entonces, es un tema integral, y por eso aspiramos también que esto, yo en eso he sido crítico, porque el tema de la tarifa que se está ahora debatiendo en el municipio, no se tiene que hablar solo de la disputa del centavo, cuánto me subes o cuánto no me subes, sino cuál es el servicio que se le da al ciudadano y cómo se le da ese servicio. Para estas alturas, yo le he dicho, debimos de haber tenido ya la caja común, el sistema único de recaudo, y para lo cual es bueno que se debata, y no solo se debata, sino que se exija al transporte público que ya tenga este sistema, además, bueno, de parte del municipio que adquiera los sistemas tecnológicos para que podamos tener este sistema integrado y cuando tengamos el metro con una sola tarifa nos podamos desplazar por diferentes partes de la ciudad. Con una tarifa única que nos permita Una tarifa movernos de única, norte a sur, exactamente. con la comodidad, una buena calidad de Pero, por servicio, que es supuesto. lo que los usuarios exigimos. Y que si usted le pregunta a cualquier ciudadano, digamos, con una tarifa única, me refiero a un sistema integrado que se pueda movilizar, tomar el alimentador, que le deje en la estación del metro, después del metro vaya y tome el trolebús, qué sé yo, por una tarifa de 40, 45 centavos, el ciudadano se va a sentir contento. Lo que no ocurre exactamente si es que ahora hablamos de que de 25 centavos se le puede subir a 30 centavos, cuando tiene que tomar varias unidades y en cada una de ellas pagar varias veces. Entonces, eso es lo que tenemos. La clave es lo que usted dice, una caja común. La caja común, exactamente. Y eso solo se le da integrando los sistemas. También usted, al ser parte de Alianza País, usted es parte del movimiento Alianza País, ¿cómo analiza lo que está pasando en su movimiento? ¿Cómo lograr canales de diálogo que escuchamos pero no vemos con claridad cómo van a volver a unificar al movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa desde Bélgica, pero con cuestionamientos con el actual presidente Lenín Moreno? A ver, yo creo que son dos grandes y fuertes liderazgos, más bien hacer un llamado a la unidad, a la calma, creo que es absolutamente necesario, indispensable. A lo mejor ha habido ahí detalles que no han sido canalizados correctamente. Yo he sido crítico dentro de Alianza País en su momento y creo que no fue a tiempo lo que se ha hecho este llamado que ahora se está haciendo y los comunicados necesarios. Creo que se dejó pasar algún tiempo, pero más allá de todo esto yo creo que hay un país que todos tenemos que empujar y todos tenemos que ayudar. No se niega en realidad estos 10 años de trabajo, solo una persona ciega de alma no puede, lo negaría, el trabajo realizado, todo lo que se ha llevado a cabo en estos 10 años, y hay cosas todavía que faltan por hacer. Lo otro pasa por un tema... Pero la preocupación básica es el tema presupuestario y económico. En 10 años hay obra que se hizo, pero hay cuentas que no están claras. Y de pronto las cifras de hace 2 meses a la actualidad son diferentes, y es lo que preocupa a todos los sectores, además de la corrupción que tanto se menciona en todos los ámbitos. A ver, creo que todos estamos en la línea de no permitir que existan actos de corrupción, y eso creo que es una bandera que a todos nos acoge, pero también hay que decir, no podemos simplemente acusar a una persona por datos que se dan, que han salido en medios de prensa. Creo que es fundamental que se tengan las pruebas suficientes y de esa manera, usted ve, en nuestro caso mismo como Alianza País hemos luchado contra estos temas. Ahora está saliendo el caso del Contralor, que con mucha pena tenemos que decir, quien hacía las veces de auditor. Qué pena que esté involucrado en estos casos, pero lo otro pasa por un tema que se tiene que realmente revisar y que la justicia haga su papel. Creo que es fundamental en ese sentido. El tema económico hay que analizar. Pienso yo que tenemos ahí una infraestructura importante que hay que saberla administrar para poder sacar adelante y de esta manera tener, y bueno, el endeudamiento que yo pongo el caso siempre, el ejemplo, ¿no? En Colombia, nuestro vecino país tiene un endeudamiento de 120.000 millones, el doble de lo que tenemos nosotros. Entonces, pero analicemos. Y no tienen Producto carreteras, Interno no tienen Bruto, vías. Bueno, habría que hacer un análisis. Tasas de desempleo. Habría que hacer un análisis integral. De acuerdo a los datos de también hoy, ahí. nos preocupa muchísimo, está en las primeras planas de los medios, el hecho en que dentro del presupuesto general del Estado de este año, mandado ayer a la Asamblea, nos falta pagar solamente en deuda más de $5.000 millones.
Cuando en lo que va del año solo se han pagado 1.600, ¿cómo vamos a manejar este tipo de cifras? Habrá que hacer un análisis ahí. Yo también en ese aspecto tengo la claridad y la tranquilidad de que este gobierno va a hacer las cosas. Creo que en su primer momento era necesario tener esta infraestructura en estos 10 años que se trabajó. Y claro, ahora viene la parte más de a lo mejor ser un poco más austero y también administrar lo que ya se tiene. Entonces, en ese sentido, yo tengo la tranquilidad y la claridad de que este gobierno va a saber hacer las cosas también para que de esa manera no tengamos los problemas que en muchos casos, lastimosamente, también hay esos agoreros del desastre que piensan que vamos a terminar de la peor forma. Yo creo que no. Y yo creo que es obligación de los ecuatorianos así. Querer que las cosas salgan bien, porque si el Así país es. está Y que bien, todos empujemos todos debemos empujar. para el mismo lado. Así es que usted piensa que si hay formas de diálogo interno a la Alianza País y en torno a todo el Ecuador para salir adelante. Pero por supuesto, creo que es fundamental, es vital. Y digamos, así sucede cuando hay estos liderazgos fuertes. Yo aspiro más bien que este llamado a la unidad, a la calma, insisto, sea de la mejor manera por el bien de los ecuatorianos y que todos los sectores del Ecuador, sin bandera política, propicimos más bien para que se dé esta unidad entre ecuatorianos. También, concejal, es importante hablar de las fiestas de independencia, el nuevo festejo del 10 de agosto. ¿Cómo mira, cómo se ha preparado el municipio? Vemos que desde mañana en la noche arrancan el tema de iluminaciones. ¿Cómo ve usted estos festejos? ¿Y cómo volver a sembrar en Quito la idea de que somos Luz de América, que es una ciudad ejemplo, no solamente del Ecuador, sino de toda América? Bueno, creo que es fundamental. Vamos a tener, sí, el día de mañana la iluminación esta que generó mucho contento en los quiteños y las quiteñas, más bien todos invitados, los ecuatorianos en general, que vayan, que visiten estas festividades por el 10 de agosto, porque además es un tema emblemático, ¿no?, que nos puso a nosotros como Luz de América de la independencia. En realidad creo que eso hay que rescatar. Quito ha sido pionera en muchos temas, en muchas cosas, el país entero, así que saludar y festejar, celebrar realmente, porque creo que seguimos siendo pioneros, como les digo, en cosas y en muchos temas que de otros lados nos admiran. Y eso, quienes vivimos muchas veces acá no nos damos cuenta, pero que de otros lados, cuando uno sale afuera, destacan y rescatan todo eso que tenemos aquí, en lo cultural, en varios aspectos, ¿no? Usted como concejal, ¿qué zonas recomienda visitar en Quito a propios y extraños, quienes vivimos en Quito o quienes venimos de fuera de Quito? ¿Qué se debe aprovechar en este feriado 11, 12 y 13? ¿Cómo festejar, cómo sentir las fiestas, pero también cómo conocer más la ciudad? Bueno, el centro histórico, que es una maravilla, que realmente las iglesias, como les decía, uno sale afuera y solo ahí se da cuenta, y cuando le dicen, tienen unas iglesias maravillosas, ¿no?, unos conventos, unos monasterios además, y también las parroquias rurales. A veces no disfrutamos de esas partes de la ciudad. Hay en las parroquias muchas cosas por disfrutar, la gastronomía también en estas parroquias, así que vengan, que visiten, que conozcan, que vayan a las 23 parroquias rurales, el centro histórico ni se diga. Hay muchas cosas, muchos lugares por recorrer y por conocer en la ciudad. Nos están preguntando a través de las redes, ¿dónde encuentran su libro sobre la afiliación de los trabajadores autónomos? Bueno, próximamente van a estar en algunas librerías, me han pedido. Estamos pidiendo que se pueda imprimir un poco más de este libro, así que yo aspiro que el próximo mes ya tengamos en algunas librerías ya a la venta, porque en realidad es un estudio muy técnico, un estudio que hace un análisis importante. Muchos me dicen, bueno, ¿y en qué momento te dedicaste a hacer eso? Es la pregunta, ¿en qué momento, señor concejal, se dedica a analizar los temas de seguridad social? Porque creo que es fundamental, y como lo hablábamos fuera de micrófonos, en realidad en Quito, en las ciudades más grandes, y aquí lo dice el libro, Quito y Guayaquil agrupan o aglomeran todo este sector tan importante de la población. Hablamos de 3 millones de personas que viven de esta actividad y que muchos de ellos realmente necesitan esta afiliación para que cuando lleguen a una tercera edad puedan tener el descanso necesario y puedan vivir con comodidad. Creo que es un tema, además, que es humano, es un tema muy humano que todos nos debe preocupar para que de esta manera todos tengan la tranquilidad y la facilidad que en el futuro puedan llegar a condiciones humanas. ¿Y cómo desde el municipio ayudar a los trabajadores autónomos? No hablemos de los profesionales de libre ejercicio, usted ponía como ejemplos abogados o varios sectores que tienen libre ejercicio profesional, médicos,
Pero, ¿qué hacer como trabajador autónomo de las calles, de las plazas, desde el lustrabotas hasta el vendedor callejero, pasando por el conductor de taxi? ¿Cómo los municipios deberían mirar con otros ojos a este sector tan importante de la población? Porque es una realidad latente, además una forma de vivir, una forma de expresarse también de lo que es la ciudad. Yo aquí lo que considero es que se tiene que reorganizar de una mejor forma, orientarles para que puedan trabajar de una forma segura. Además, no pienso que la mejor manera es atacarlos. Yo en eso he sido muy crítico. Por ejemplo, cuando y está bien, ¿no?, querer poner orden en el espacio público, pero creo que la mejor forma es orientar a estas personas, a este grupo de personas, para que puedan trabajar de una mejor forma, de una forma tranquila y además con la seguridad del caso, tanto para ellos como para los habitantes de la ciudad. Muchísimas gracias al concejal Patricio Vidia. Vamos a estar muy interesados en mirar el contenido de este libro denominado La afiliación al IES de los trabajadores autónomos, un tema muy importante que involucra a 3 millones de ecuatorianos de manera directa. También, como él hemos hablado sobre las diferencias de Alianza País, él habla de la importancia del diálogo, de la importancia de que todos debemos empujar al país hacia adelante. El Ecuador necesita que todos seamos parte de soluciones y no de más problemas. También él habla de los festejos de la independencia de Quito. Desde mañana se prenden las iluminaciones. Vamos a tener entrevistas sobre esto para saber dónde y cómo y desde qué hora se puede ingresar y por qué sectores al centro de Quito. Gracias nuevamente al concejal Patricio Vidia. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el asambleísta Fabricio Villamar. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Nosotros damos la bienvenida al asambleísta Fabricio Villamar. Recordamos que él es parte del movimiento Creo, con el que queremos hablar sobre la situación del país. Fabricio, hay varias declaraciones que se han dado, varios temas que se están manejando. Hemos escuchado al concejal hablar sobre la renuncia del vicepresidente Glass, cómo manejar estos temas, cómo hacerlo desde la asamblea como asambleístas, pero también qué debemos hacer como ciudadanos. Buenos días, Claudia, amigos, amigas, qué gusto poder saludarles. Yo creo que la renuncia es la salida fácil para el vicepresidente de la República, porque lo que tiene son responsabilidades que han sido demostradas dentro de las pruebas que nosotros acompañamos para la presentación del juicio político, al cual la mayoría de Alianza País intentó bloquear. La otra posibilidad es que al vicepresidente de la República se le comience un juicio penal. El juicio penal
está en etapa de indagación por parte de la Fiscalía. Entiendo que el día de ayer se ha pedido la certificación al Consejo Nacional Electoral con el fin de demostrar en qué calidad concurre al juicio para que pueda ser citado no por los tribunales comunes, sino por el fuero de corte que tiene, y por lo tanto, apenas emite el Consejo Nacional Electoral la certificación de que el vicepresidente es vicepresidente. Pero están pidiendo también de los resultados de las elecciones del año 2013, cuando él asumió su primer periodo como vicepresidente. ¿Por qué se pide la documentación si es algo público que el señor Glass ha sido vicepresidente de la República ya por 4 años y va en su segundo periodo? Porque parte del cumplimiento de las formalidades procesales es poder demostrar en qué calidad concurre el vicepresidente. Entonces, a pesar de que es público y notorio que ha sido vicepresidente y que ha estado al frente de los sectores estratégicos, es necesaria la certificación del Consejo Nacional Electoral. Es más o menos para poder ponerlo en fácil. Cuando tú te acercas a hacer cualquier trámite y te dicen, deme su cédula, y tú le dices, pero soy Claudia Arteaga, no importa, deme la cédula. Es básicamente el mismo caso. Es el mismo caso. ¿Cómo avanza este proceso? Vimos ayer el hecho de que ya hablan de prisión preventiva para el Contralor Poli, aunque no esté en el país. Entonces uno mira lo que pasa y las declaraciones de la Fiscalía, de los jueces que están tratando este tema, y de pronto dice, ¿qué prisión preventiva si el señor se fue del país? Es que ese es el modus operandi de la justicia ecuatoriana. Inician los procesos en contra de la gente del gobierno o de aquellos que han estado inmersos en casos de corrupción una vez que se han asegurado que se encuentran fuera del país. De tal manera que si es que hay alguien que está haciendo el ridículo en este país, es el fiscal de la República. Es un fiscal que comienza procesos cuando los procesados ya se han ido. Es un fiscal que enseña las pruebas cuando las pruebas ya vienen desde el Brasil o desde los Estados Unidos o desde España. Lo que se conoce en el Ecuador por casos de corrupción no es porque la justicia ecuatoriana los haya perseguido, sino porque periodistas valientes los han estado enfrentando en el Ecuador y fuera del Ecuador. Y vemos que los audios y todo lo que hemos conocido en los últimos días viene desde Brasil, de la red O Globo, que publica y Ecuador se entera. Y supuestamente eso han tenido en la Fiscalía desde hace meses. Y la Fiscalía se niega a entregarnos a los asambleístas que hemos solicitado la información, de tal manera que lo que podemos decir es que hay una clara intención institucional de Alianza País de proteger a aquellas personas que están metidas en casos de corrupción, y esto es lo que lo ha dicho personalmente en cámaras ante toda la República el presidente de la Asamblea, quien habría viajado a Panamá con el secretario del actual presidente de la República a reunirse con el expresidente Bucaram, porque, según dicen, estos son los precios que tienen que pagar para salvar el proyecto. Es decir, antes de la posesión, Claudia, del presidente y el vicepresidente de la República, esa es la gran interrogante. ¿Qué sabe Bucaram del gobierno actual de Moreno y de Glass, de tal manera que les ponga de rodillas, les entregue el control de las empresas eléctricas y tengan que protegerle negando el juicio político con su mayoría en el Consejo de Administración de la legislatura? La gran pregunta es precisamente qué saben los Bucaram sobre este gobierno, que a este gobierno les toca pactar con ellos. Hay una serie de elementos y falta información. Uno puede recordar que el ex candidato Dalo Bucaram viajó a Panamá para traer la información y nunca la dijo. ¿Qué encontraron para que sea esto una herramienta de negociación? Como desde la Asamblea pedir que estos temas se transparenten y el país conozca los datos reales. No se puede pedir desde la Asamblea, nosotros podemos pedirlo, pero más allá de que nosotros pidamos, está en la voluntad de la gente de Alianza País transparentar qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, el problema que vivimos nosotros es absolutamente institucional. No hay funcionario más protegido que el vicepresidente de la República. De hecho, la Constitución se habla de que desde que le quitaron las, entre comillas, funciones asignadas por el presidente, tiene más seguridad para garantizar su protección. Bueno, pero eso es solamente el tema de seguridad personal. Yo a lo que me estoy refiriendo es a los blindajes que la Constitución hecha por la gente de Alianza País en Montecristi le confiere al vicepresidente de la República. Mira, Claudia, hay dos funciones específicas que son las más protegidas en la Constitución. La primera, la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional no se le puede hacer juicio político, no están entre los funcionarios que pueden ser auscultados por la Asamblea en juicio político. La Corte Constitucional. ¿Ante quién rinden cuentas? Un ratito, creo que es importante decir por qué esto es importante mencionarlo.
A la Corte Constitucional tienen que pasar todas las consultas para reforma de la Constitución. Tiene que pasar la verificación de procedibilidad para el caso de hacer los juicios políticos a presidente o vicepresidente de la República. A la Corte Constitucional tiene que pasar cualquier consulta pública que quisiera hacer el presidente de la República. La misma Constitución dice que el presidente de la República puede ser cesado en sus funciones por la Asamblea, pero no dice absolutamente nada sobre el vicepresidente. Si hay un funcionario protegido por la Constitución, es el vicepresidente de la República. ¿Cómo se en tal terminan sentido, sus funciones? para este caso, la única posibilidad es el juicio político. Sin embargo, para poder admitir al juicio político, y lo hemos revisado antes, se necesita al menos la cuarta parte del respaldo de los asambleístas, presentar la documentación que válida, ya tienen. pasarla por el Consejo de Administración de la Legislatura de 7 miembros, de los cuales 5 tiene Alianza País. Una vez que pase de ahí, debería pasar a la Corte Constitucional de 9 miembros, de los cuales los 9 son nombrados por Alianza País. Una vez que salga de la Corte Constitucional, tiene que regresar a la Comisión de Fiscalización de 12 miembros, de los cuales 9 son de Alianza País. Liderada por la señora Carrión. Y luego tiene que regresar al Pleno de la Asamblea, en donde tienen el 54% de la Asamblea, y para la destitución del vicepresidente se necesita al menos las 2/3 partes, o sea, 92 legisladores. Estamos en un punto en donde el vicepresidente, por más que no tenga funciones, es inamovible. Es más fácil que caiga el presidente de la República que el vicepresidente. Por eso, ¿cuál es la salida, Claudia? La salida es, para nosotros, la necesidad de una consulta popular para poder cambiar la institucionalidad, porque si es que no se cambia todo el esquema de protección, no hay forma de deshacerse de esto. Eso significa una consulta para hacer una reforma constitucional o llamar a una constituyente. El problema es que el llamado a una constituyente toma en este país más de 1 año y medio. Si es que se convocara el día de mañana, necesitas al menos 1 año y medio para poder procesar eso, lo cual para los tiempos de crisis del Ecuador es inmanejable. El camino es encontrar una consulta popular en donde sean los ecuatorianos los que definen si la Asamblea tiene que destituir al vicepresidente de la República, una vez que es público y notorio la vinculación de este señor en todos los actos de corrupción, con grabaciones, con transcripciones de los textos, con plata que aparece en la cuenta del señor tío del vicepresidente de la República, con empresas que misteriosamente venden $145 al año, pero que tienen $20 millones de patrimonio, a nombre de los sobrinos del vicepresidente de la República. De tal manera que la única posibilidad que nosotros encontramos para que el presidente de la República deje de tener un vicepresidente que está mencionado en un innumerable caso, suma de casos de corrupción, es que vayamos a un proceso de consulta. ¿En qué características? El presidente de la República está decidido a conversar con todo el mundo, excepto con nosotros. El presidente de la República puede conversar absolutamente con todos los grupos sociales, excepto con la fuerza más numerosa de la oposición. Por lo tanto, hay que cambiar el juego, Claudia. Esta vez somos nosotros los que le invitamos al presidente de la República no solamente a dialogar, sino a llegar a acuerdos. Uno de los acuerdos tiene que ser cómo se limpia la administración de Alianza País de los casos de corrupción. Y tenemos que darle una salida. La siguiente, ¿cómo se cambia el Consejo Nacional Electoral? El próximo Consejo Nacional Electoral manejará 3 procesos electorales seguidos. No se puede confiar en ese El Consejo proceso. de Participación Ciudadana está llamando Por eso a es importante, Claudia, cambiar también el Consejo de Pero Participación Ciudadana. la única forma es a través de una consulta. La consulta tiene que ir y ser aprobada, porque la consulta involucra reforma constitucional, tiene que ser aprobada por la Corte Constitucional. Fabricio Villamar decía, la Corte Constitucional no depende de nadie, no depende de la Asamblea, no tiene que rendir cuentas. ¿Dónde exigir que rinda cuentas de esta Corte para, en caso que se llegue al acuerdo de que se dé la consulta, sea aceptada también la Corte Constitucional? Claudia, de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, 7 vienen de Guayaquil, de los grupos cercanos al poder, 1 viene de Manabí y 1 viene de Quito. Estas personas han estado siempre vinculadas al correísmo. Y hemos visto los tiempos que se han tomado cuando se han presentado análisis de la ley de comunicación, análisis de una serie de elementos, pedidos de inconstitucionalidad, están allí. Queda claro entonces que es una Corte Constitucional constituida y diseñada para la protección de la gente del gobierno que está metida en casos de corrupción.
Nadie está hablando de la necesidad de la sustitución de esa Corte Constitucional por una Corte de Derecho, por una Corte que represente a los ciudadanos en ley, en derecho, en justicia y en Constitución. Pero a ver, ¿cómo no conseguimos? en necesidades de protección de partido, Claudia. ¿Cómo conseguimos que se Ese cambie la Corte Constitucional, que se modifique la normativa y se cambie el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y además se llame a una asamblea en donde se vincule y se hagan cambios reales en cómo se integre el Consejo Nacional Electoral? La única forma es con una consulta con reforma constitucional. ¿Cómo lograr que las piezas calcen y esto sea factible? Claudia, antes del decir el cómo, es del decir por qué. Y el por qué es porque toda la Constitución de Montecristi y las instituciones y los representantes de las instituciones que nacen de esa Constitución están hechos para proteger a los miembros de un partido, no para proteger a la República del Ecuador, sino solamente a un partido, el partido de gobierno. Y cuando el partido de gobierno tiene casos de corrupción, todas las instituciones están dedicadas a protegerlos. Ahora bien, vamos al cómo. Yo he planteado la necesidad de una consulta popular. ¿Quién puede plantear una consulta popular en este país? ¿El presidente de la República o los ciudadanos? Si fueran los ciudadanos, necesitamos recoger el 5% de firmas del padrón y pasarla a conocimiento de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral. Si es que lo hace, en cambio, el presidente de la República puede hacerlo sin necesidad de recoger firmas. Ahora se va a poder ver entonces, si es que el presidente de la República quiere sacar adelante el país, necesita pasar por una reforma institucional del Ecuador. Creo que llega un momento en que tenemos que darnos cuenta que es esa Constitución la que ha permitido el blindaje de funcionarios corruptos que se han llevado la plata del Ecuador, que han perseguido a personas inocentes y que adicionalmente se han adueñado de todo el Estado para un solo partido y dentro de ese partido para las cabezas de ese partido. Y los vuelve intocables. De tal manera ustedes que... también están diciendo, Fabricio, de llamar al diálogo. Dicen, el presidente de la República... No, Claudia, nosotros estamos proponiendo algo más. Ustedes están proponiendo al presidente que dialogue con ustedes para plantearle todo esto. ¿Cómo lograr esos espacios? ¿Cómo lograr la sensibilización? Porque desde allí debe ser planteada una consulta popular. Claudia, el presidente está planteando el diálogo. Nosotros queremos irnos más allá. Porque usted y yo podemos dialogar y podemos no ponernos de acuerdo. Nosotros decimos, vamos más allá del diálogo. Vamos al acuerdo. Y el acuerdo que nosotros proponemos tiene varios ejes. En primer lugar, limpiemos su gobierno, presidente, de la corrupción, ya que solo no puede, démosle una ayuda a nosotros. Segundo, necesitamos darle al Ecuador confianza en sus instituciones. Eso implica, hay que cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, que no es ni consejo ni de participación y menos ciudadano. Es el espacio de nombramiento de los familiares de los altos jerarcas de Alianza País en los espacios de control del Estado. Entonces, ese espacio tiene que salir. Entonces, estamos completamente de acuerdo, porque adicionalmente, esta gente que debía hacer el control social de la administración pública no lo hizo. Pero adicionalmente se reparten los espacios entre familiares y entre empleados, agnados y cognados. Entonces, tiene que cambiarse ese Consejo de Participación. Tiene que cambiarse el Consejo Nacional Electoral. Porque no podemos seguir los ciudadanos sujetos a un Consejo Nacional Electoral que le hace loas y alabanzas a los candidatos del gobierno y es absolutamente inconfiable para el resto de las organizaciones políticas del país. Si el problema grave que se tiene es que la gente de Alianza País confunde partido, gobierno y Estado y creen que porque ellos están en el gobierno tienen la posibilidad de administrar todas las cosas del Estado como si fueran suyas. El vicepresidente de la República ha estado lloriqueando porque no le dejan utilizar el avión presidencial. A ese punto hemos llegado. Entonces sí me parece que es necesario recordarles a los ecuatorianos que el Estado les pertenece a todos los ecuatorianos, no solamente al partido de gobierno. Las funciones del Estado son independientes unas de otras. Hay otra ridiculez. Una señora de Alianza País asambleísta, representante de la SUAY, le dice al presidente de la República que solamente tiene que gobernar con la gente de izquierda y con los miembros de su partido. ¿Qué pasó, pues? El Ecuador tiene que ser manejado por los mejores ecuatorianos, independientemente de dónde vengan. ¿Dónde quedó el famoso discurso de la meritocracia y que los mejores iban a manejar el país? Y resulta que al final con lo que nos encontramos es que los mejores delincuentes han estado al frente de algunas de las funciones más importantes del Estado, administrando petróleos, administrando hidroeléctricas, administrando el sistema de telecomunicaciones del Ecuador, sin que exista hasta el momento una persona que sea responsable.
y se inicia un juicio en contra del Contralor cuando ya está en los Estados Unidos y la orden de captura del Contralor sale cuando el señor ya está en Miami. ¿Hay alguien que haga más el ridículo en este país que el fiscal? Yo creo que es necesario entonces, Claudia, plantearles a los ecuatorianos la necesidad de reformar la institucionalidad del país si queremos salir del círculo de corrupción, porque con corrupción no existe posibilidad de triunfo económico de este país. Si es que existe un entorno de corrupción en torno al presidente, no existirá confianza. Si es que no existe confianza, no existe inversión. Si es que no existe inversión, no existe trabajo. Y si es que no existe trabajo, este sigue siendo un país pobre. Por eso nosotros le decimos al presidente, no solamente diálogo, vamos al acuerdo, pero sobre estos temas que son importantes. ¿Y cómo están planteando este acuerdo, este espacio en donde el presidente y todos los sectores lleguen a grandes acuerdos en beneficio del país? Porque por una parte ustedes están pidiendo el juicio político al vicepresidente de la República. Precisamente Fabricio Villamar hace que y pide que se revise nuevamente la decisión del CAL con nuevas pruebas. ¿Cómo pensar en acuerdos, en diálogos? ¿Cómo los están planteando ustedes para que efectivamente se consigan y el presidente de la República esté en ellos y sea parte de las soluciones? Es cierto y muy claro, si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo y la crisis económica continúa. Porque el Código de la Democracia establece el estatuto de la oposición. Y a quienes estamos en oposición nos faculta la posibilidad de pedir consultas directamente con los funcionarios públicos con rango no menor de ministros, incluido presidente y vicepresidente de la República, para que existan acuerdos entre la oposición y el gobierno. Si esto está institucionalizado, el verdadero problema es que nunca la oposición ha utilizado estos mecanismos. Entonces, si es que se quiere hacer buena política en este país, hay que utilizar las reglas, hay que jugar con las reglas escritas y hay que tratar de que las normas de este país sean acordadas por la mayor cantidad de voluntades y no solamente por los que tienen un poquito más de la mayoría del Ecuador. Si el hecho de que tengan un poco más de asambleístas no significa que siempre tienen la razón, Claudia. Eso es lo que tenemos que pelear en el país. El hecho de que sean mayoría no significa que tienen la razón. El hecho de que estén en el gobierno no significa que siempre hayan sido honestos o que el Ecuador entero les respalde. Vale la pena decir que tuvieron los votos para llegar a la presidencia de la República de apenas la cuarta parte de los ecuatorianos. Eso es lo real. Entonces sí me parece que llega un momento en donde hay que sentarle otra vez al presidente de la República para conversar sobre este tipo de cosas y llegar a acuerdos, no solamente el diálogo. El diálogo puede ser también una maniobra de distracción y de quemar tiempo para poder encontrar soluciones. El presidente de la República está preso de su propio partido. El presidente de la República no tiene capacidad de tomar decisiones en algunos de los sectores importantes. Todavía no han podido hacerse del control del aparato de inteligencia del Ecuador. Es un aparato de inteligencia que sigue persiguiendo a los opositores. Y me parece que es necesario entonces llegar a un momento de decir, o el Ecuador retorna a la democracia, o redemocratizamos el Ecuador, o asumimos que lo que tenemos no es solamente un gobierno corrupto, conducido por una mafia, sino que adicionalmente no tienen la más mínima noción de lo que es democracia. Vamos a mirar qué ocurre. Gracias al asambleísta Fabricio Villamar. Él es muy claro al hablar de conseguir acuerdos como país, acuerdos que permitan limpiar la corrupción, planificar en temas económicos, hacer un cambio y un recambio en donde sea la meritocracia de la que tanto se habla quien maneje un país y no argollas de parientes de lo que él menciona, un tema que nos ha lastimado profundamente al país cuando vemos los niveles de corrupción. Es hora, por lo tanto, señala él, de que se generen acuerdos que se logren y se consiga modificar los organismos de control como la propia Fiscalía, como el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana, y además mirar qué ocurre con la famosa Corte Constitucional, una serie de elementos que permitan que el país, de acuerdo al criterio del asambleísta Villamar, salga adelante en base a acuerdos nacionales en donde la oposición y el gobierno estén de acuerdo para sacar adelante al país. Gracias nuevamente a Fabricio Villamar. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Clever Jiménez sobre su situación legal y también sobre las denuncias que él ha presentado a lo largo de varios años. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo?
Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas. Realidad Nacional, un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19 horas 30, reprise domingos 19 horas 30. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al exasambleísta Clever Jiménez. Precisamente hace un par de semanas estuvo aquí con nosotros el día en que le iban a poner el dispositivo electrónico con el cual él podía tener una relativa libertad de movimiento dentro del país, pero cada semana presentándose en las cortes y en los tribunales. Clever, bienvenido. ¿Cómo se siente tener este dispositivo, que vamos a enfocarlo posteriormente? ¿Cómo se siente en su libertad, en sus posibilidades, luego de que usted ha denunciado desde el año 2009 una serie de elementos que en este momento salen a la luz y dan la razón a las denuncias de Clever Jiménez? Muchas gracias, Claudia, por la entrevista, saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, yo creo que hay dos emociones fuertes en mi interior. Lo uno, yo contento porque he podido abrazar a mis hijos, he podido estar con mi familia, he podido medianamente moverme dentro del país, entre la capital de los ecuatorianos y la provincia de Zamora Y ha Chinchipe. ido a festejos familiares que durante años estaban vetados. Sí, pero únicamente en estos dos sectores, entre Pichincha, entre Quito y la provincia de Zamora Chinchipe. Pero por otro lado también me siento completamente indignado porque aquellos que hemos combatido la corrupción desde el año 2009, con documentos, con pruebas, con denuncias presentadas ante todos los organismos de control. Es que las denuncias nuestras, Claudia, no solamente han sido denuncias públicas. Las denuncias nuestras han sido tan responsables que hemos presentado las denuncias ante los organismos de control correspondientes, ante la Fiscalía, ante la Contraloría, ante la Procuraduría. Ustedes han documentado la información Totalmente. y luego la han denunciado a través de los medios. La hemos denunciado, no a través de los medios, ante los organismos de control. Muchas de estas denuncias documentadas con pruebas han sido presentadas incluso al propio expresidente de la República, ante Rafael Correa Delgado. O sea, él conocía desde el año 2009 qué es lo que pasaba en su gobierno. Enormes hechos de corrupción. Esa es la indignación que siento. Nosotros con grillete, perseguidos por la justicia, mientras aquellos delincuentes de cuello blanco, Claudia, salen en primera clase a Miami a disfrutar el dinero que le roban al pueblo ecuatoriano, el dinero suyo, mío, de todo el país. Otros se quedan aquí en el país y son protegidos por la Asamblea Nacional y por la propia justicia ecuatoriana. Eso es lo que indigna.
¿Usted se siente indignado como millones de ecuatorianos cuando vemos que salen los audios gracias a las redes brasileñas, no a las ecuatorianas? ¿Cómo continuar, cómo hacer que las denuncias que ustedes presentaron nuevamente estén presentes en el imaginario y todos reclamemos porque se haga justicia? Ese es el papel que estoy queriendo cumplir en estos días. Hay muchísimas denuncias todavía que están en la Fiscalía. Muchas denuncias que han quedado en la Contraloría, en la Superintendencia de Bancos, en la Procuraduría, otros están en Carondelet, así que vamos a desempolvar esas denuncias. Denuncias que por suerte, yo digo para el pueblo ecuatoriano, son denuncias que tienen que ver con peculado. Y para suerte del país, el peculado no prescribe. ¿Sí? Entonces estas denuncias vamos a desempolvarlas, vamos a hacerlas conocer y vamos a exigirle al fiscal que desempolve también las denuncias que están en la Fiscalía y que se comience a hacer justicia en el país. Pero muchas veces los ecuatorianos decimos denuncias, ustedes denuncian peculado, malversación de fondos, mal uso de recursos. Uno solamente hace la simple suma de la famosa refinería de Esmeraldas, que costaba tanto y se multiplicó por 10. ¿Quién devuelve ese dinero al país, Clever? Porque estamos cansados como país de oír que se regalaron 10 millones, que dieron 30 millones, que por aquí el sobreprecio es de 200 o 300%. ¿Y quién devuelve ese dinero? Deberían devolver los corruptos, aquellos que se robaron la plata. Lastimosamente eso nunca ha pasado en el país. Si usted y yo recordamos en este momento la historia, nos damos cuenta de que siempre los gobiernos que han pasado por Carondelet han hecho cualquier clase de fechorías. Y luego salen del país 6 meses o de pronto van 6 meses a la cárcel, pero salen otra vez en libertad a disfrutar los millones que les robaron al pueblo ecuatoriano. Yo creo que es tiempo, y eso nos hemos propuesto, de exigir a las nuevas autoridades, ojalá en un próximo gobierno, no sé si ahora, no sé si en este gobierno, porque ya tengo dudas también ahora. ¿Por qué tiene dudas? ¿El hecho de quitar las funciones al vicepresidente no ha dado algo de tranquilidad? Pero Claudia, yo ayer escucho y con mucha tristeza decir al presidente de la República que le ha quitado las funciones porque le ha mandado una carta fuerte. O sea, no por la corrupción, no por lo que realmente debió haberle quitado las funciones y exigirle la renuncia como debiera ser un ciudadano honesto, sino le ha quitado las funciones porque el vicepresidente le ha mandado una carta demasiado fuerte. ¿Qué significa eso? Volvemos a las prácticas de alterar la majestad del poder. Exacto, ¿qué significa eso? Que si es que el vicepresidente de la República le vuelve a mandar una carta cariñosa, todo vuelve a la normalidad y no ha pasado absolutamente nada aquí en el país. No se puede funcionar así. Es decir, que no es que se le quitan Claudia. las funciones por dudas de corrupción y porque supuestamente varios dedos apuntan hacia allá. Eso es lo que dijo el vicepresidente de la República, el presidente de la República, lo que yo escuché. Que le ha quitado ayer en el balcón de Palacio. Sí, que le ha quitado las funciones porque la carta que le ha enviado ha estado demasiado fuerte. O sea, estas cosas son las que nos preocupan y nos preocupa sobremanera por el país. ¿Cuál es su situación legal, Clever? ¿Está puesto este grillete, este dispositivo electrónico? ¿Cómo está este tema? ¿Cómo avanzan los procesos legales en las Cortes? ¿Qué ocurre con Fernando Villavicencio? Vea, el proceso yo espero de que inicie lo más pronto posible, espero de que ya inicie el juicio, porque ni siquiera hemos iniciado el juicio, y que en el juicio demuestre la Fiscalía cuál es el documento reservado que hemos hecho público. Porque Claudia, vuelvo y repito y lo seguiré diciendo de manera clara, porque esa es la verdad, no hemos divulgado ni un solo documento reservado. Eso es completamente falso, porque la Fiscalía en 2 audiencias no ha podido demostrar cuál es el documento reservado que hemos divulgado. Porque además, por lógica y por razón, si nosotros hubiésemos divulgado algún documento reservado, algún correo privado de Rafael Correa Delgado, de Alexis Mera o de Diego García, Procurador General del Estado, ustedes como prensa lo hubiesen conocido el correo. El país lo conocía al correo. No lo conocen ustedes porque no hemos divulgado absolutamente nada. Es decir, no hemos cometido ningún delito. Una vez que ya iniciemos el proceso, vayamos a juicio, nosotros demostraremos en la audiencia que somos completamente inocentes y saldremos en libertad. Hemos sido perseguidos desde el año 2009 por un gobierno, y yo digo, el gobierno más corrupto de nuestra historia. En el caso de Fernando Villavicencio, él no se acogió a esta medida, entiendo de que está solicitando un asilo político en el Perú, ojalá. Y yo hago un llamado desde aquí al Perú, a la justicia peruana, al presidente de la República del Perú, de que le den ese asilo político, porque realmente, igual que yo, es otro perseguido político, y al igual que cientos de personas aquí en el país. ¿Qué ha significado el cambio de gobierno? Usted dice que ha perdido las esperanzas luego de escuchar al señor presidente que quita las funciones del vicepresidente por una carta ofensiva. ¿Qué ha cambiado? ¿Usted siente que ha habido cambios? ¿Siente que hay posibilidades de mayor libertad, de mayores avances para investigación de las propias denuncias que ustedes realizaron? Vea, en un principio yo tenía muchas esperanzas y todavía no las pierdo.
porque al final las esperanzas son lo último que uno pierde. Lastimosamente ayer una intervención del presidente posiblemente sea un lapsus, esperemos que eso sea, esperemos que continúe en la misma línea, porque ha venido actuando de una manera algo coherente y eso es importante, no tanto por el gobierno de él, ni por nosotros, usted y yo, sino por todo el país. Necesitamos realmente de que ya se permita de que las funciones del Estado tomen o retomen su independencia, su autonomía, para que pueda existir un poco de seguridad jurídica en el país. Y lo que siempre he manifestado, con seguridad jurídica, solo con seguridad jurídica, podríamos permitir que vengan nuevas inversiones al Estado ecuatoriano y a través de las nuevas inversiones tengamos producción y a través de la producción lo que tanta falta le hace al pueblo ecuatoriano, empleo, trabajo. Espero de que eso se dé en los próximos días. Espero, vuelvo y repito, que lo que dijo ayer el presidente de la República tan solo sea un lapsus que le salió en ese momento y que realmente la decisión de él sí sea limpiar la corrupción, aunque yo lo dudo con estas autoridades que tenemos actualmente. Usted espera seguridad jurídica, espera una serie de temas. ¿Qué está haciendo mientras tanto? ¿Cómo dar trámite a las denuncias que ha presentado? Bueno, por lo pronto yo estoy desempolvando todo, estoy revisando toda la documentación que tengo todavía en mi departamento, en mis archivos, para que conozca el país. Yo no creo que aquí se vaya a limpiar la corrupción por decisión de una autoridad de control, ni por la Fiscalía, ni por la Contraloría, ni por ninguna otra autoridad de control, ni siquiera por el presidente de la República. Aquí la única salvedad que tenemos en el país es de que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad de toda la corrupción, de todo lo que está pasando aquí en el Estado ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano, el pueblo, por decisión propia, salga a exigir a través del artículo 98, derecho a la resistencia, a exigir que se cumpla lo que tanto anhelamos los ecuatorianos, que se nos devuelva justicia, libertad y democracia. Ese es el único camino. El camino es de que el pueblo nos levantemos. ¿Y cómo sumamos y exijamos justicia al presidente de libertad, la República? democracia y devolución de recursos? Solo con presión popular. En estos momentos no tenemos autoridades que realmente garanticen aquello. La única salvedad que tenemos es de que el pueblo nos levantemos y exijamos nosotros mismos, como pueblo llano y sencillo, en las calles, posiblemente, justicia, libertad y democracia. Y sobre todo, presidente de la República, coherencia. Y usted con dispositivo y todo va a salir a las calles a exigir justicia, libertad y democracia. Van a hacerle una toma, no sé si podemos hacer Claro que del sí. grillete, del dispositivo electrónico que porta Clebre en su pierna. ¿Cómo ir a las calles así? ¿Cómo usted puede moverse entre Pichincha y Zamora Chinchipe para exigir esto? Justicia, libertad y democracia. Yo tendría que salir a las calles, Claudia, solamente cuando se hagan movilizaciones en Quito o en la provincia de Zamora. No puede Chinchipe. moverse en otras provincias. Si es que hacen alguna movilización en Guayaquil, yo no puedo moverme porque esa es la decisión de la jueza ¿Y Solerispa. cómo viaja entre Quito y Zamora Chinchipe? Bueno, hay la posibilidad de poder viajar o sea, hay cómo transitar hasta llegar para poderme conectar con las dos provincias. O sea, eso lo dice la misma sentencia de la Corte. Sería inaudito que la jueza hubiese dispuesto de que no puedo transitar por el país. O sea, ahí sí hubiese la pregunta, bueno, ¿y cómo me traslado de Quito hasta Zamora? No, hay la posibilidad de poder transitar en ese rango de acción. Hay muchas preguntas que están haciendo por el dispositivo. Yo sé que no es la razón de la entrevista, pero ¿qué ocurre en temas? ¿Usted duerme con eso? ¿Se ducha con eso? ¿No se daña? ¿No suena? No sé cómo funciona. ¿Se acaban las pilas? ¿Y? Exacto. Si se acaban las pilas, ¿la justicia piensa que usted se ha fugado? Yo creo que este aparato es un aparato completamente inhumano, que no debería ponérsele ni al peor de los delincuentes. Psicológicamente es un aparato no solo indignante, es un aparato que afecta, yo creo que a la psicología. Bueno, yo estoy un poco curado de tanta persecución, no tengo mayor problema, pero este aparato cada 8 horas se descarga, cada 8 horas hay que cargarlo 4 horas. O sea, yo tengo que estar con el pie estático en algún toma corriente conectado. Si el aparato comienza a descargarse, lo primero que hacen del Ministerio de Justicia, que nos están monitoreando al segundo, lo primero que hacen es, primero suena el aparato, tiene un sonido bastante fuerte y además horrible. Segundo, llaman del Ministerio de Justicia y dicen, por favor, conecte el dispositivo. Le cuento una anécdota. Estaba viajando a la provincia de Zamora Chinchipe y se había agotado, porque nos dieron una batería externa. Se había agotado la batería externa y también se había agotado la batería de ese aparato. Y me llama que conecte de inmediato el aparato electrónico. Yo estaba en la carretera. Le digo, pero estoy en un lugar donde no hay dónde conectar. Señor, pare en cualquier parte, busque, compre corriente, haga lo que usted quiera, pero conecte el aparato de inmediato. O sea, así funciona esto. Si las llamadas son en la madrugada, son a medianoche, son durante el día, o sea, esto es indignante. Yo puedo bañarme con el aparato, pero solo bañarme, no puedo entrar ni a la piscina ni a los ríos. O sea, el aparato, si se introduce en el agua, se destruye. Si se sumerge. Si sumerge, se destruye. Es un aparato, obviamente, que está bajo mi responsabilidad, es un activo del Estado.
Y si se daña, usted tiene que pagar que se dañó el aparato. Tengo que pagarlo y ahí viene el problema, porque creo que el aparato está valorado aquí en el país alrededor de $1.000, aunque sé que en el mercado internacional y nacional el aparato no cuesta más allá de $400. Es decir, es lo que usted dice, es algo indignante, el portarlo, el tener que conectarse cada 8 horas y estar sometido a que no tener intimidad, porque es así, usted está monitoreado permanentemente y es una prueba de cómo están maltratando a Cleber Jiménez. Y yo quiero decir una cosa clara, Claudia, aquí incluso están poniendo en peligro, no solamente han violado mis derechos fundamentales, están poniendo en peligro mi vida. Yo quiero recordarle a usted y al país que por 2 ocasiones casi acaban con mi vida. ¿Quiénes? Los mismos del gobierno. Yo denuncié el tema ante la Fiscalía General del Estado. Lastimosamente una fiscalía que no cumple con su trabajo, que solo está ahí para perseguir a los opositores, a quienes pensamos diferente, y proteger a los corruptos del gobierno de Rafael Correa Delgado. Entonces, yo quiero decirle al país que cualquier cosa que nos pase a nosotros, los únicos responsables será el Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional y a través de la justicia ecuatoriana. Nosotros sabemos de que nos están monitoreando al milímetro donde estamos transitando dentro del territorio nacional. Así es, agradecemos la presencia de Cleber Jiménez. Recordamos lo que él ha dicho, que hay que hacer una lucha en las calles por reconquistar la libertad, la justicia y la democracia, y también exigir que el país transparente la información. Cleber Jiménez del 2009 nos recuerda, ha hecho una serie de denuncias que están archivadas. Él las va a tratar de desempolvar para que todos los ecuatorianos recordemos qué nomás se ha denunciado y qué temas están pendientes. Por otra parte, él ve con preocupación las declaraciones del señor presidente de la República el día de ayer en el balcón de Palacio en el cambio de guardia, cuando él dice que le retiró las funciones al señor Glass no por corrupción, sino porque recibió una carta en un tono no adecuado. Hay que analizarlo, hay que mirarlo, el país necesita cambios profundos y una prueba de ellos es el generar libertad para personas como Cleber Jiménez, que lamentablemente tienen este dispositivo, cada 8 horas conectarse, cada 8 horas estar pendiente de que si le llaman o no le llaman. Esperamos que exista justicia en el Ecuador. Gracias a Cleber Jiménez, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Nos vemos mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Mi música. El escenario se abre para la presentación de artistas de todos los géneros musicales que son expuestos en este espacio que rescata a la música y a sus compositores. Mi música, de lunes a viernes a las 22 horas. Cocinando con Carmine. Las mejores recetas de la comida italiana e internacional. Conducido por el chef italiano Bill Carmine, con muchos años en el Ecuador y reconocido internacionalmente. Cocinando con Carmine, lunes a jueves, 8:30. Hablemos de salud mental. Programa orientado y referente al bienestar y a la salud mental, conducido por los doctores Carlos León y Pacífico Gallegos. Hablemos de salud mental.